En el marco de la efemérides del año Ringoet, estamos presentando el segundo conversatorio relacionado con la cátedra El pasado en presente, que hoy titulamos A conocidos y desconocidos. Tiene un mensaje de despedida de nuestro querido padre Juan Panza. Esta presentación está a cargo de nuestro egresado Sebastián Romero, que egresó en el año de 2003. Sebastián fue distinguido con el premio de Manuel Garzón. Es médico cirujano del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Tiene un magíster en morfología humana con énfasis en anatomía de la Universidad Nacional de Colombia. Es miembro del número de Asociación de Morfologistas en París, Francia. Bueno, entonces vamos a empezar con la presentación de Sebastián. Vamos. Bien, buena noche. Vamos a dar inicio al segundo conversatorio con el título que nos deja el padre Juan Panza Windeshausen. Saludos a todos los conocidos y los desconocidos. Por subtítulo de los hermanos de comunidad del padre Jorge Ringoé y del peregrinaje de agradecimiento a Cine Bélgica. Soy egresado de la promoción 2003 y tuve la oportunidad de hacer dos recorridos a Cine, a la Casa de Retiro de los Agustinos de la Asunción en esa ciudad belga, y un último recorrido este año hasta el municipio de San Gerard, donde se encuentran las tumbas de los asuncionistas. Entonces es el contexto del relato que tiene muchas anécdotas, hablar un poco de la cotidianidad de esos hermanos de comunidad de nuestro querido padre Jorge Ringoe. Bien, comienzo con este artículo del Espectador de julio de 1993. Esto es bastante anecdótico porque yo cursaba mi segundo año en el Colegio Manuel Dalzón, en el 93, en primero de primaria, con la profesora Amparito. Un año antes había sido profesora mía en transición la profesora Clorinda Vivas, la conocemos como Clori. Ella tuvo la oportunidad de hacer un cuadro con el rostro del padre Jorge Ringoet, que durante muchos años estuvo en la biblioteca de nuestro colegio. Así las cosas, que el año 93 es un año que nos une porque era rector el padre Francisco Lenglet, y en ese año muere el rey de Bélgica, Balduino I. Yo me permito leer un par de párrafos de este artículo. Dice: era el más antiguo de los monarcas europeos, reinó durante 42 años. Balduino I, el monarca que reinó en Bélgica durante los últimos 42 años, falleció ayer de un paro cardíaco en la población de Motril, al sur de España, donde estaba pasando sus vacaciones de verano en compañía de su esposa, la reina Fabiola. El rey Balduino nació en Bruselas el 7 de septiembre de 1930 y accedió al trono en 1950, cuando su padre, el rey Leopoldo III, se vio obligado a abdicar por ser el soberano que había capitulado ante el invasor alemán durante la Segunda Guerra Mundial, y delegó sus poderes en el príncipe heredero Balduino, con el título de lugarteniente del reino belga. Así las cosas, hay una breve reseña de lo que fue el gobierno de él. En síntesis, el artículo lo exalta como uno de los unificadores de Bélgica. Ya veremos en un mapa de las diferentes regiones de Bélgica cuáles son las divisiones políticas y lingüísticas. En ese año, 1993, cuando era rector el padre Francisco, entonces muere el rey Balduino. Vamos a ver un segundo artículo periodístico, en la diapositiva 3 o siguiente. Este es del 2 de agosto de 1993, del mismo diario, El Espectador. Lo han titulado: Bélgica, rey muerto, rey puesto. El gobierno de Bruselas anuncia que el príncipe Alberto de Lieja sucederá en el trono al rey Balduino I. Me voy a permitir leer los últimos dos párrafos de este artículo. Dice: el destino quiso que su discurso del 20 de julio, día de la fiesta nacional, se convirtiera también en su testamento político. Él había hecho un llamamiento al civismo federal de los belgas,
y había subrayado los desafíos importantes que esperan a nuestro país, afirmó el primer ministro belga en su comunicación oficial. Añadió que el más bello homenaje que podemos rendir al rey es hacer vivir ese civismo federal y de superar todos juntos el desafío que nos ha puesto en la memoria. Entonces, hay dos nexos que nos unen con esta historia. Uno es ver cómo la unificación para los belgas es importante. A pesar de estar en un mismo territorio, la herencia de las culturas y de las lenguas es diferente. Hay tres idiomas oficiales en Bélgica. En el norte, el flamenco, que es un dialecto del holandés. En el sur, el francés, que era el que hablaban nuestros fundadores. Y en el sureste, el alemán, en una pequeña comunidad germanoparlante. Entonces vemos que la unificación es fundamental en el Reino de Bélgica, misma unificación que hasta una de las últimas conversaciones que hizo nuestro querido padre Francisco Lenglet. A manera anecdótica ya les mostraré el punto geográfico en el cual él me recoge con el hermano Paul Ducarmé en Maretsu, un municipio cerca a Ciné, donde era la casa de retiro de los belgas, y me saluda en español. Sí. Una vez me saluda en español, entramos un poco más en la conversación y él me dice, si a mí me llaman de Colombia, con lo que tengo puesto hoy mismo tomo un avión y regreso a servir en nuestro colegio. Eso fue en el año 2017. Entonces vemos cómo esa lealtad y esa unificación parece ser una esencia y parece ser uno de esos retos que inclusive desde el punto de vista monárquico se tenía que heredar, se tenía que mantener esa cohesión de cultura belga y pues la lealtad es evidente. El segundo punto que vemos es el de la memoria, que es la palabra con la que finaliza el artículo que están visualizando, y considero que este es un escenario para recordar o hacer esa memoria viva de nuestros fundadores. Entonces he querido comenzar con ese par de artículos de lo que era el contexto de Bélgica en el año 93. Dentro de las curiosidades de la biblioteca de mis papás y de mi abuelo, yo encuentro esta carta que ustedes pueden ver ahí, con fecha del 10 de agosto del 93, en un libro que se titula Leopoldo III, Rey de Bélgica. Era un libro perteneciente a mi abuelo. Y yo veo el borrador de esta carta. Me permito leerla. Reverendo Padre Francisco Lenglet, rector Colegio Manuel Dalson, la ciudad. Estimado Padre Francisco, reciba un saludo cordial extensivo a los miembros de la comunidad asuncionista, siendo el motivo de esta manifestación por intermedio suyo nuestro sentimiento de condolencias por el lamentable fallecimiento de Su Majestad el Rey Balduino I. Y firman mis papás. Ustedes reconocerán este apellido que aparece al final de la carta. Uno de los primeros Leclerc que estudió en el Emanuel fue mi tío Luis Fernando, compañero de ustedes de la promoción 74. Entonces, es interesante ese nexo a su vez cultural, que me vincula pues con el padre Francisco Lenglet, con algunos de sus hermanos de comunidad, y pues ese respeto con el cual se dirigía uno a sus fundadores. Y aquí lo tenemos. Este es el personaje del que estoy hablando, el rector del colegio en el año 93. Esta foto es tomada del anuario de la promoción 35 del Colegio Manuel Dalzón. Del año 1995 se puede observar al padre Francisco Lenglet Andric en la rectoría de nuestro colegio. Siempre se le veía de esa forma, muy dispuesto a atender, a escuchar, una persona seria, pero siempre abierto a atender a sus estudiantes y a todo aquel que lo buscase. Y vemos en la parte posterior una fotografía de un bosque bastante otoñal que me recuerda a la región de Valonia. Ya veremos cómo en la diapositiva 8 se encontrará una foto similar de ese bosque. Entonces es una ambientación un poco de ese territorio belga del sur francófono. El siguiente, por favor.
Y aquí, tomado del mismo diario El Espectador del 8 de agosto del 93, aparece un mapa de Bélgica, donde se tienen las tres regiones hasta el momento. En el norte, Flandes, que es el que tiene el puerto de Amberes, uno de los principales puertos de Europa. Es una zona muy rica comercialmente, gracias a la marina mercante. En el sur, Valonia, y la capital de Valonia, Namur. Ahí la encuentran en el centro de Valonia. Namur es de importancia porque ahí se encontraba o se encuentra Siné, el municipio en el cual está la casa de retiro de los asuncionistas, que tendremos la oportunidad de ver en unos instantes. Y al norte de Namur, noreste, se encuentra Lieja, que es el departamento del cual era oriundo mi abuelo. Y mi bisabuela, ella era de la minoría germanófona, que hasta 2017 adquiere el carácter de región en Bélgica con 70.000 habitantes. Entonces, vemos que poner de acuerdo descendientes de holandeses, de franceses y de alemanes en un solo territorio no es fácil, de tal forma que era un gran reto político poder lograr la unificación, y se le da un territorio adicional que es la capital, Bruselas. Cuando yo tuve la oportunidad de estar la primera vez que visité en cine al padre Jorge, disculpen, al padre Juan y al padre Francisco, eh, era curioso ver cómo eh, yo les hice la pregunta a algunos de los compañeros de la abadía, que ya les voy a mostrar, es la abadía de Maretsu, que se encuentra también en Namur, donde estaba haciendo un retiro espiritual. Yo les pregunté, ¿y la familia real belga es flamenca, es valona, o es de la comunidad germanoparlante? Me dijeron, no, la familia real belga es belga. ¿No? Entonces ya para el año 2017, el año en el que visitó por primera vez al padre Francisco, ya se tenía ese concepto de unificación, a pesar que persisten diferencias políticas arraigadas y demás. Siguiente, por favor. Bueno, entonces comenzamos con el peregrinaje a la Rue Walter Serset en Ciné, en Bélgica, en diciembre de 2017. Esa es la dirección donde se encuentra la Casa de la Comunidad belga en Ciné. Siguiente, por favor. Y aquí vemos un bosque de la Molinie, es ese río que observan ahí. Es un bosque muy similar con ese aspecto otoñal que con respecto al que tenía el padre Francisco Lenglet a sus espaldas. El siguiente, por favor. Bueno, aquí hay una de las piezas del colegio que he querido traer. eh, es una pieza muy pequeña, corresponde al sello de cera de nuestro colegio. Se puede observar el escudo de armas de la familia Dalzón, y en la parte superior no se alcanza a ver en detalle, pero están las siglas ART. Según fue informado por Gabriel, corresponde a venga a nosotros tu reino, la traducción del latín adveniat regnum tuum. Entonces, este sello de cera me fue enviado en algún momento en una carta hacia el año 2002, una carta en la cual se quería generar una agrupación eh, para poder darle una orientación desde los estudiantes al colegio. Veíamos que ya, eh, como lo ha comentado Gabriel y otros de los exalumnos, hay un cisma hacia el año 2000 en nuestro colegio con respecto a algunas orientaciones académicas de exigencia de gobierno mismo. Pero era curioso cómo todavía existía esa voluntad, y esa voluntad con una impronta muy antigua, ¿no? Un sello de cera. ¿Qué otro colegio colombiano, me pregunto yo, tiene un sello de cera para dirigir una comunicación a uno de sus estudiantes, comentando, pues, o solicitando la participación
en parte pues de lo que se veía como una especie de reforma. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, y el 25 de diciembre de 2017 me encuentro en la abadía de Maretzú, en Bélgica, como dice el título de la diapositiva. Ya pasé Navidad y hacia la 1 de la mañana aproximadamente, algunos de los huéspedes nos es invitado a tomar la bebida nacional belga, que en efecto es la cerveza. Entonces, fuimos invitados por los monjes de dicha abadía, abrieron unas cervezas especiales de la cava, porque ellos producen la cerveza, la pueden conseguir aquí en Colombia, la cerveza de Maretzú. Gracias a esa bebida yo conocí la abadía. Me dio mucha curiosidad ver cómo existía una abadía que producía con sus monjes cerveza, pan, artesanías, y tenía por una de sus divisas acoger al peregrino. Entonces yo hice mi postulación y tuve la oportunidad de hacer un retiro espiritual de una semana en esa abadía, donde fui acogido. Como se pueden dar cuenta, es un ambiente de mucha convivencia. Y el padre que se encuentra enfrente mío, él conoció Colombia y conoció nuestro colegio. Él era amigo del padre Francisco, y cuando supo que yo era egresado del Dalson, no, pues eso fue un momento de regocijo. Tuvimos anécdotas que intercambiar. Me comentaba de partes del colegio, del segundo piso, sobre la rectoría, que él había estado un tiempo acá, que en efecto conocía al padre Francisco, al padre Juan. Y hubo pues un vínculo desde el punto de vista del colegio, que me permitió todavía ser aceptado un poco más como huésped en dicha abadía. Siguiente, por favor. Pues el 26 de diciembre, ya una vez pasa la fecha de Navidad, esta es la abadía de Maretzú, en Maretzú, justamente en el municipio de Maretzú, en Bélgica. Es la primera abadía construida en Bélgica después de la Revolución Francesa. Pueden observar ese estilo gótico, el grosor de los muros, que pues en efecto actualmente hay calefacción en cada una de las habitaciones, pero pues en su momento sí tenían que ah, defenderse de esas condiciones climáticas de un invierno en la Europa continental. Entonces, a su vez tiene un aspecto de fortaleza que es muy interesante observar, y en la profundidad, al lado de la Torre del Reloj, pueden observar el Colegio San Benito. Es un colegio donde se imparten las diferentes clases. Me voy a permitir leer el letrero porque es interesante hacer la reflexión, y pues también para evocar un poco la memoria de nuestras clases de francés con Madame Blanche. Saint-Benoît est né en Nord-Italie vers 480. San Benito nació en Nurs Italia hacia el 480. Il a regroupé autour de lui plusieurs disciplines. Él reagrupó en torno a él muchas disciplinas. D'abord à Subiaco, aux portes de Rome, puis à l'abbaye de Montcasson. Primero estuvo en Subiaco, en las puertas de Roma, y después en la abadía de Montcasson. Là, il a écrit une règle que suivent aujourd'hui encore les bénédictins, les cisterciens et les trappistes. Il est un des patrons de l'Europe. Allá, él escribió una regla que siguen actualmente los benedictinos, los cistercienses y los trapistas. Él es el patrono de Europa. Entonces era un lugar icónico, porque en efecto esta es una abadía benedictina. Acababa de pasar Navidad y en ese punto geográfico, enfrente de ese letrero, me recoge el padre Francisco con el hermano Paul. Segundo párrafo, les moines de Maretzú, los monjes de Maretzú. Ils sont bénédictins et vivent en communauté selon règle de Saint Benoît. Ellos son benedictinos y viven en comunidad, así como los agustinos de la Asunción, según la regla de San Benito. Ensemble, ils cherchent Dieu en partageant leur joie. Juntos ellos buscan a Dios compartiendo su alegría, leur peine, sus penas, leurs ressources, sus recursos. La vie de moine serait
répartie entre la prière et les multiples des travaux. La vida de los monjes se reparte entre la oración y los múltiples trabajos. Antiguamente, como les comentaba, ellos hacían la cerveza, el pan, el queso, las artesanías. Actualmente es una empresa muy grande de la familia Duvel, cuya cerveza también se consigue en Colombia, la que tiene la producción cervecera de Marretsu. Y finaliza diciendo, selon la divise benedictine, ora et labora, pri et travail. Según la divisa benedictina, ora y trabaja o ora et labora. Entonces es muy interesante porque realmente es un ambiente de acoger al peregrino. Tanto así que, a manera anecdótica, porque la producción de cerveza. Esta es una bebida en la cual se podía conservar parte del agua, porque el agua en la Edad Media no era potable. Entonces, para acoger a los peregrinos en estas cruzadas y demás, cuando ya fuesen hacia el Oriente Medio o Asia Menor o regresasen, pues debían tener una bebida fresca. Si no había una fuente de agua potable o estaban congeladas por el invierno, de tal forma que perfeccionan la técnica de la cerveza y se puede considerar esta la bebida de los peregrinos. Y así es un lugar para acoger al peregrino y de manera anecdótica, el padre Francisco me llama la noche antes de recogerme al celular. Em, Así las cosas, yo veo un número belga, yo tenía celular número francés en ese momento, entonces veo un número belga y a mí me parece un poco extraño. No obstante, uno de los religiosos me había puesto en aviso que ya un agustino de la Asunción me estaba buscando, que un agustino de la Asunción había llamado a la recepción de la abadía y había preguntado por un exalumno del colegio Manuel Dalzo, que si podía regresarle la llamada y había dejado un número. En efecto, yo respondo ese número ya entrada la noche y era el padre Francisco diciéndome lo recojo mañana a las 10 de la mañana, es decir, 26 de diciembre, en la abadía, y lo invito a almorzar. Entonces ahí vamos en esa parte del reencuentro. Siguiente, por favor. Bueno, entonces me recogen con el hermano Paul Ducarme, como dice el título. Aquí el hermano Paul está manejando un vehículo Renault, muy similar al Renault Kangoo, que es como una especie de van. Y yo le digo al padre Francisco cuando nos encontramos, él tiene una mochila trenzada de las mochilas típicas colombianas, se baja del carro y yo con toda la reverencia pues, lo voy a saludar en su idioma y él me saluda en español diciéndome, ¿qué más, hermano? Vamos a tomarnos una cerveza. Entonces, pues eran las 10 de la mañana, pero tocaba hacerle caso al rector, así como lo enseñaron a uno en el colegio. Fuimos al centro de acogida San José, que se encuentra a escasos metros de la abadía, que es un centro para poder almorzar, comprar pan, comprar el queso. Tiene una especie de librería, como si fueran las Paulinas para nosotros, entonces puede uno comprar discos, algunos recordatorios, libros. Entonces ahí nos sentamos, hablamos un rato y una de las primeras peticiones que le hice fue, ¿usted sabe dónde está la tumba del padre Jorge? Porque yo quisiera ir a visitarle. Y me dice, justamente saliendo del restaurante vamos a ir a visitar al padre Jorge, ya va a ver dónde está. Entonces, claro, pues la emoción mía fue inmensa porque pues era una doble sorpresa encontrarlo a él después de que él fue rector en el colegio, ya recuerdan, año 93, 95. Aquí estamos como se ve en la parte inferior de la diapositiva a la izquierda, año 2017. Y pues ese reencuentro donde me dice, además lo voy a llevar a la tumba del padre Jorge. Y aquí está el hermano Paul manejando, también Agustino de la Asunción. Siguiente, por favor. Y aquí llegamos. Entonces, de derecha a izquierda pueden observar al padre Francisco Lenglet, en la mitad el hermano Paul Ducarme y en el extremo izquierdo a mí. Estamos frente al antiguo Instituto de Filosofía y Teología en San Gerard, en Bélgica. Actualmente es un hotel. Entonces, cuando llegamos, bajamos del carro y a mí me pareció pues una edificación muy solemne, muy bonita con sus banderas y demás. Y le pregunté al padre Francisco, bueno, ¿qué queda ahí? Y me dice, ahí fue donde yo me formé en filosofía y teología y ahorita va a conocer una de las tumbas de uno de mis profesores.
Entonces fue todavía aún más anecdótico, ¿no? El profesor de profesores. Actualmente, como les comento, ya no es el Instituto de Filosofía y Teología en San Gerard, sino es un hotel. Entonces yo le dije, bueno, pues vamos a tomarnos aquí una foto enfrente de donde usted se formó, porque parte de esa herencia de las ciencias humanas y sociales nos la heredaron en el colegio. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, esto para que puedan observar, esta es una foto tomada de Google Maps con la fachada de la Casa de los Agustinos de la Asunción en Cine, Bélgica. Em, esta casa, adicional a ello, es un hogar geriátrico, pero tiene todos los servicios de hospitalización posibles con enfermería, con medicina, en efecto, todos los cuidados para tener un adulto mayor en las condiciones más dignas. Y enfrente del carro rojo, a la derecha, encuentran una puerta. Por esa puerta solía salir el padre Francisco cuando lo visitaba. Y ahí había un ascensor que nos conducía al segundo piso, donde observan ese pendón que está en blanco y verde. Y ahí era la sala, la biblioteca y el comedor de los agustinos de la Asunción ya en su casa de retiro. Siguiente, por favor. Entonces ingresamos al segundo piso y aparece un hombre ya de edad, como lo pueden observar. Yo no lo reconocí a la distancia y él me saluda. Yo no me acuerdo de usted. Bueno, me pareció, me pareció extraño porque, bueno, él saluda además en español. Pero entonces comencé a hacer un poquito de asociación y en efecto se trataba del padre Juan Panza. Me dice, no me acuerdo de usted porque usted no debía pensión. Él era el ecónomo del colegio y él era el que cobraba la matrícula y perseguía a todo aquel que no hubiese pagado de forma puntual ahí en el Colmena de Hilarco. Entonces, a mí me pareció muy anecdótico eso, muy jocoso, porque yo siempre lo consideré un hombre muy serio, pero cuando me ve, seguramente ya le había avisado el padre Francisco que se encuentra en la mitad de la foto, que yo iba a ir como egresado y yo estoy aquí portando en el bolsillo de la camisa el pin del colegio, que es el escudo del colegio, ese me lo dieron el día del grado y yo lo llevé hasta allá para que hubiera pues un símbolo de reconocimiento, de vínculo y más cuando uno está con los adultos mayores. Entonces les dije, no, esto sí es increíble que ya haya encontrado a su vez al padre Juan, que lo haya podido saludar. El padre Francisco estaba muy contento y les pedí que nos tomásemos una foto. Ahí estamos en el comedor de la Casa de la Comunidad de los Agustinos de la Asunción. El siguiente, por favor. Bueno, y entonces al fondo de esta botella, cuyo personaje a la distancia uno no reconoce si es de pronto Napoleón Bonaparte o algún otro prócer, resulta que dice Cava del Padre Manuel Dalzón 2015. Entonces ese día en el almuerzo descorchan un vino de la cava del viñedo de nuestro fundador. Y para mí pues eso fue todavía más icónico, ¿no? Eh, Toda esa cantidad de sorpresas que se van dando en la cotidianidad. Visitar la tumba de nuestros fundadores, que ya veremos algunas de sus placas en el cementerio de San Gerard, pero a su vez saludar al padre Juan y la primera vez que noté que tenía pues un humor negro muy jocoso de recibir uno de sus exalumnos y fuera de eso descorchan una botella del padre Manuel Dalzón. Eso pues es increíble. Aquí es el hermano Paul quien está sosteniendo la botella. Y ustedes pueden observar el comedor perfectamente servido. Las hermanas asuncionistas colaboran con el servicio y quien estaba en la cabecera de la mesa era el padre Francisco y me cedieron el lado izquierdo de la cabecera para que yo estuviese ahí. Siguiente, por favor. Entonces aquí le hice una aproximación a la reseña de la botella. Y sí, tiene página de internet, se puede conseguir por encargo a través de algunos supermercados en Francia. Entonces me pareció algo muy significativo. El siguiente, por favor.
Y aquí se encuentra el padre Juan. Él en sus últimos años usaba este caminador. Ocasionalmente olvidaba el castellano, entonces al hablar en francés el diálogo se hacía mucho más fluido. Era su lengua materna. Y yo recuerdo a manera anecdótica que la despedida del padre Juan en esa ocasión es Salut à tous les connus et les inconnus. Saludos a todos los conocidos y los desconocidos. Es el título de la presentación de hoy, es el mensaje que les envía como sus egresados y cercanos. Y así es, ¿no? Me corresponde transmitirlo, por eso lo dejé a manera de título, ahí está entre comillas y le corresponde a nuestro querido padre Juan Panza Windeshausen. Siguiente, por favor. Aquí vemos la biblioteca que se encuentra posterior al comedor. Tenían una serie de libros que yo me permití curiosear un poco. Siguiente. Y entonces encontré este tratado de la historia de Bélgica de Henri Pirine. Me pareció algo pues, bellísimo, algo de un alto valor. Por fortuna ya se consigue digitalizado en internet. Pero bueno, pues ahí estaban los tres tomos, estaban en la biblioteca de ellos. Siguiente, por favor. Estas son las cartas del padre Dalzón. Están por años. Hay diferentes tomos, como los pueden observar. Todo un tratado, un académico definitivamente. Adelante. Siguiente, por favor. Y está en uno de esos anuarios de los agustinos se encuentra la reseña del padre Jorge Ringoet de 1923-1999. Esta reseña me permití traducirla. Nos compartió parte de la reseña Gabriel en la última presentación. Se encuentra pues las fotografías que observan aquí, la traducción a disposición de ustedes en un proyecto de biblioteca virtual que estamos intentando darle forma con Gabriel. Adelante. Bueno, entonces, para poder hacer pública esa traducción, yo le pedí permiso al padre Francisco. Entonces, aquí está a mano izquierda el correo que me permito leer, porque aparecen, hay varios de los nombres que seguramente estarán aquí presentes de compañeros del colegio. Esta es del 15 de enero de 2018. Yo le escribo: Bonjour, mon père François. Buenos días, Padre Francisco. Je vous écris pour remercier l'hospitalité à la communauté Augustin de l'Assomption à Ciné les derniers 27 décembre et pour vous dire que je suis bien rentré en Colombie. Le escribo para agradecerle la hospitalidad en la comunidad Agustino de la Asunción en Ciné el 27 de diciembre y para decirle que regresé bien a Colombia. D'autre part, j'ai remis vos salutations à mon oncle Louis Leclerc. Por otra parte, yo le envié o le di sus saludos a mi tío Luis Fernando Leclerc. Il m'a dit que si je pourrais traduire la biographie de Père Yvon Georges Ringoet pour partager son témoignage de vie avec l'air confrère de la promotion 1994. 74, désolé. Entonces, me ha dicho que si yo podría traducir la biografía del padre Jorge para compartirla compartir su testimonio de vida con sus compañeros de la promoción 74. Y yo escribí a algunos de los compañeros que yo he visto en algunas reuniones a las cuales he sido invitado por mi tío Luis Fernando. Entonces estaba Rafael Flores, Fernando Ortiz, Fernando Pardo, Emilio Carrasco. J'ai déjà fait la traduction et je vous demande si je vous m'autorise a lui donner la traducción. Regardez la pièce jointée, s'il vous plaît. Entonces, ya hice la traducción y le pido, si usted me autoriza, poder dar la traducción. Mire el documento adjunto y espero su respuesta y le deseo un buen día. Y él me responde tiempo después, el 22 de enero. Me dice: Bonjour José, es mi primer nombre. Excuse le temps que j'ai mis à te répondre. La seule excuse est un peu ou beaucoup de paresse. D'accord avec la traduction effectuée.
Excusa el tiempo que tomé en responderle. La única excusa es un poco o mucha pereza, pero de acuerdo con la traducción efectuada. Y me comenta algunos datos del invierno. Ici nous vivons un hiver assez rigoureux, même si la neige acinée ne tient pas la route. C'est plutôt de la neige fondante que nous avons, mais la température est environ de cero. Abrazo, François. Aquí nosotros vivimos un invierno muy riguroso, aun si la nieve no pasa por sí. Es sobre todo de la nieve que se derrite, la que nosotros tenemos, pero la temperatura está alrededor de cero. Y esta es una de las correspondencias de nuestro Padre Francisco. Siguiente, por favor. Bueno, aquí está la traducción de la reseña del Padre Jorge. Como les comento, está disponible. Siguiente, solo para que observen la primera página. Y aquí está el el hermano Paul Ducarme, buscando en su colección de Tintín en la biblioteca de la comunidad de cine en Bélgica. Él era aficionado a esa caricatura y tenía muchos tomos. Y hablando de alguno de los tomos o de algún episodio, yo le pregunté cuál era su favorito, él se pone a buscarlo. Era una de sus aficiones. El siguiente, por favor. Esta es una fotografía que le tomé al sello del Colegio de Alzón en la comunidad de Viortelan, en Bélgica. Me comentaba el padre Francisco que hay dos colegios francófonos y un colegio flamenco, Dalzón, en Bélgica. Entonces aproveché y le tomé la foto al escudo. Siguiente, por favor. Y el padre Francisco me dice, bueno, ¿usted qué ha previsto para su tarde, después del almuerzo? Entonces le dije, no, mi tren se va hacia la tarde-noche. Yo no tengo previsto algo. Entonces me dice el capellán del hogar geriátrico que ustedes observaron en una de las fotografías anteriores, que está adjunto a la comunidad de los agustinos de la Asunción en Cine, me pidió que si podía oficiar la misa. Yo le dije que sí, entonces si quiere lo invito a misa. Entonces, no, pues, además la cereza del pastel. Sé cuánto yo no iba a misa, más oficiada por el padre Francisco. Y bueno, entonces llegamos y pueden observar los pacientes del hogar geriátrico. Aquí se encuentra de blanco en el centro de la fotografía y en la profundidad el padre Francisco. Siguiente, por favor. Aquí durante una de las lecturas y en uno de los comentarios que hace o de los agradecimientos dentro de la Eucaristía, hace referencia a que ha venido un exalumno desde muy lejos, desde Colombia, a visitarlo y agradecer y que para él eso era muy significativo. Entonces, claro, pues yo me puse de pie, aproveché y tomé la foto y reconocí que en el atuendo que lleva como religioso está esa cruz de los agustinos de la Asunción, tan hermosa que cuando él fallece, ese mismo atuendo es exhibido durante la misa en nuestro colegio. El siguiente, por favor. Bueno, entonces yo aproveché para hacer un poco de investigación archivística y le pregunto pues qué documentos tiene del colegio, que si me podía facilitar algo que yo tenía particular interés por algunos de ellos. Entonces surge la pregunta, ¿cuáles documentos me compartió en físico el padre Francisco en diciembre de 2017? Y ya veremos cuáles son. Siguiente. Entonces aquí se podrán reconocer algunos de ustedes. Yo leo aquí, por ejemplo, a Gabriel González, a Mauricio Leonardi, que tuve la oportunidad de conocer, a Fernando Ortiz, a Fernando Pardo también, a Rafael Flores, a mi tío Luis Fernando, eh, a no, Luis Ucar, no. Bueno, creo que por lo pronto reconozco a los que he mencionado, pero se pueden leer ahí. Y si olvidé de mencionar alguno, una excusa. Pero pues fue con todo el cariño que obtuve esta copia de la lista de la promoción 74 que yo sabía que era la de mi tío. Entonces dije, bueno, una copia de la lista de asistencia. Siguiente, por favor.
Y el padre Francisco, dentro del diálogo, él me dice, bueno, después de cine, ¿para dónde va? Yo le dije, voy a ir a Temester-Clermont, que se encuentra a 5 kilómetros de Dizon, que fue el municipio en el cual nació mi abuelo, porque quiero ir a conocer las tumbas de mis ancestros en ese municipio. Y él me preguntó, ¿y usted ya sabe cómo llegar? Y le digo, pues voy a tomar un tren. En efecto, me va a dejar en Verbier y de ahí voy a tomar un bus hasta Temester-Clermont, que fue donde encontré el alojamiento más cercano a Dizon, porque en Dizon no había. La sorpresa que me trae el padre Francisco es que hace un escáner del mapa, subraya Temister y me da las indicaciones para poder llegar hasta ese punto. De manera jocosa, el mapa grande que trae el padre Francisco tiene únicamente el territorio Valón. Y entonces el hermano Paul le dice, pero Francisco, únicamente trajiste la mitad de Bélgica. Entonces, bueno, se quedan como pensativos, como bueno, y entonces, ¿qué hacer? Pero entonces el hermano Paul llega y le dice, en buen humor belga, no te preocupes que aquí está lo más importante. Siguiente, por favor. Y el segundo peregrinaje a la misma Riga Walter Set en Cine, en Bélgica, en diciembre de 2018, un año después. Era algo que me gustaba mucho hacer cuando iba al país de mi abuelo. Me gustaba contactar al padre Francisco y hablar un rato y visitarlos. Y bueno, ese día vamos con un egresado. Siguiente, por favor. Vamos en diciembre de 2018. El padre Francisco tan pronto nos ve, le pide al compañero Max Alfredo Rodríguez Delgado de la promoción 2022, Premio Dalzón, que por favor deje sus maletas de viaje y que nos acompañe a almorzar, que porque el padre Juan le ha prestado la tarjeta de crédito, entonces nos vamos a almorzar en acto solemne a la plaza de Cine. Entonces allá fuimos al restaurante que está puro al fondo de estos árboles. Siguiente, por favor. Y bueno, después del almuerzo regresamos a compartir una tarde muy agradable con el padre Francisco que está enfrente del arbolito de Navidad, el padre Juan que lo pueden observar con el buzo blanco, está sentado, Max que está enfrente del padre Juan y yo que estoy al lado del arbolito de Navidad a su vez. Siguiente, por favor. Y llegamos a ya el saludo póstumo a las tumbas en el antiguo cementerio de San Gerard, en San Gerard, en Bélgica, en marzo de este año. Siguiente, por favor. Entonces, aquí están los obituarios del padre Francisco y del hermano Paul, del padre Francisco, religioso de la Asunción, quien fallece a los 80 años. Y pues van, agradecen la visita durante 3 días a Cine con motivo de sus exequias. Y aquí el obituario del hermano Paul, que dice en el título Vivre d'amour, se donne sans mesure, Sainte Thérèse de Lisieux. Vivir de amor es dar sin medida, Santa Teresa de Lisieux. Entonces es el agradecimiento que da la familia del hermano Paul, secundario a su fallecimiento. Siguiente, por favor. Y entonces este año me encuentro con motivo del Congreso de la Asociación de Morfólogos en la frontera con Bélgica, en Lille. De ahí tomo un tren para visitar a mi familia en Bélgica y decido pasar a la abadía de Maretsu 1 o 2 días. Y el objetivo era ir a San Gerard, que lo pueden ver en el extremo superior de la diapositiva con el globito rojo. Entonces se dan cuenta que de Maretsu a San Gerard hay 6.8 kilómetros que según Google Maps se pueden hacer en hora y 33 minutos. Entonces vamos a hacer el recorrido para ir haciendo un cierre de esta presentación. Siguiente, por favor. Acompáñenme al recorrido desde la abadía. Entonces, sale uno de ese claustro que ustedes observaron en una de las primeras diapositivas, pasa por estos arcos que se observan en la parte posterior de estos árboles. Siguiente.
y hace un camino que lo va a llevar hasta este restaurante. De ahí uno toma a mano izquierda, siguiente. Se pueden observar que allá también hay unas bermas bastante útiles. Siguiente. Y se llega a la población de Dené. Entonces, saliendo de Maretzú, se toma de la abadía hacia la izquierda y se llega a la población de Dené. Los municipios belgas tienen este símbolo para decir aquí comienza el pueblo. Y aquí un letrerito que dice ellos juegan. Entonces, esto que se observa al fondo de la diapositiva parece ser una escuela. Siguiente. Y continúa uno por toda la principal, teniendo mucho cuidado con los carros. Y cuando se termina el pueblo, ponen la señal con una franja roja. Entonces se acabó Dene. Bueno, entonces salimos Maretsu Dene. Siguiente. Y encuentro el primer letrero que da un aviso que gire a la izquierda para poder ir a Ante, el siguiente municipio, Saint-Gérard. Entonces dije, bueno, ya siguiendo aquí Google Maps, eh, con el GPS, yo sé que Pepe Quiroga no va a estar muy de acuerdo con esa técnica moderna de navegación terrestre, pero era útil. Entonces, tomo a la izquierda, siguiente por favor. Y aquí llegó un punto donde nuevamente o se toma a la izquierda o se toma a la derecha. Y hay un letrero que dice Saint-Gérard. Entonces tomé a la izquierda, siguiente. Y al fondo de ese camino uno que decía tome a la derecha y decía Charleroi, Namur, Saint-Gérard. Entonces nuevamente a la derecha, siguiente. Ahí estoy todavía en Ante, en ese municipio. Y aquí me llama la atención porque durante todo el camino yo no vi un solo peatón. Algunos carros pasaron, muy poquitos, pero este es un establo ahí donde observan esa puerta verde al fondo y ahí había un señor con unos caballos y me mira con una actitud de extrañeza. Este personaje que hace acá. Además, yo iba de pantalón de paño, iba de abrigo, hasta quería conseguir unas flores para llevar allá, pero un poquito difícil en invierno esa maniobra y más en estos municipios. Entonces, pues como decía San Gerard derecho, pues yo seguí derecho, siguiente, por favor. Y encuentro esta finca. Siguiente, por favor. Y ahí ya se acaba Ante. Y ningún letrero más que decía San Gerard por ningún lado. Y la cuestión, si ustedes observan en la parte inferior izquierda de la diapositiva, el muñequito amarillo de Google Maps ya estaba por fuera de la ruta trazada peatonal para ir a San Gerard. Entonces algo falló, ¿sí? O la señalización de Ante o Google Maps o alguna cosa. Bueno, siguiente, de tal forma que decido regresar hasta uno de los puntos donde yo había encontrado que decía San Gerard y que por Google Maps, pues la opción era entonces tomar a la derecha, no era tomar a la izquierda como dice el letrero. Siguiente. Y tomo a la derecha y me encuentro con algunos caballos. En efecto, estas son fotos de Google Maps porque el invierno estaba tremendo, unos vientos muy rápidos, había mucha lluvia y era muy frío para poder tomar fotos con el celular. Entonces, estas las reconstruí. Siguiente, por favor. Y llegó un punto en medio de dos cultivos donde se observa esta gran planicie y me hizo recordar un poco esas campañas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esas que hablaban, por ejemplo, de la abdicación de Leopoldo III y demás, porque por ahí pasó el ejército alemán y algunos de los religiosos de Maretzú fueron asesinados. Sus tumbas están allá alrededor de la abadía. Entonces fue un punto como de mucha emoción recordando ese capítulo de la historia porque pues es algo supremamente hermoso, como se ve en la fotografía, por aquí pues, se ve un horizonte muy soleado, pero pensar pues cómo se puede destruir semejante belleza, semejante cultura. Siguiente, por favor. Y aquí llega un punto donde toca pasar la avenida principal y toca tener cuidado porque los carros van a 120 por hora o más y toca seguir por esta vía terciaria que observan al frente. Siguiente, por favor. Y estas ya son fotos más invernales, ¿sí? En efecto tomadas de Google Maps, pero es más o menos el contexto que quiero recrear. Fue muy real a lo que fue el marzo de este año. Siguiente, por
favor. Y este era el camino. Entonces el camino se hacía cada vez más fangoso, más enlodado. El siguiente, por favor. Hay un detalle que les quiero mostrar y es que en la parte inferior a ras de piso había cerca eléctrica, al lado y lado del camino. Entonces yo con el agua hasta los tobillos tuve mi primera confrontación con uno de los delirios del hombre que es la inmortalidad. Entonces dije, no, este camino cada vez está más agreste, a pesar de que estoy en la ruta. Noten que en la parte inferior el muñequito amarillo de Google dice, usted ya está a escaso 1 kilómetro de San Gerard, donde es su objetivo. Pues uno debe seguir la misión hasta cumplirla, pero pues aquí había un peligro al lado y lado. Siguiente, por favor. Y hasta aquí llega en efecto el camino. El camino después tiene un letrero de donde dice propiedad privada, prohibido el paso. Y se podrán imaginar todo lo que le dije a Google Maps, porque pues era muy frustrante estar a escasos metros ya de San Gerard, y ver que no era un camino transitable para poder dar ese saludo póstumo que tanto quise. Así que hice una oración, lo recordé, pero pues no pude llegar hasta sus tumbas. Siguiente. No obstante, tengo una colección de fotografías de cuando el padre Francisco me hizo el favor de llevarme hasta la abadía junto con el hermano Paul. Y este es el ingreso al cementerio de San Gerard. Siguiente, por favor. Por esta puertica que aparece ahí cerrada en Google Maps a la derecha, por ahí entró el carro del hermano Paul. Y a la izquierda está el Instituto de Filosofía y Teología, el antiguo instituto. Siguiente. Si uno avanza un poquito más, ya encuentra el cementerio al lado del estacionamiento. Siguiente. Y en la parte posterior de esta iglesia, siguiente, desde ahí tomé esta foto, en efecto, del Instituto de Filosofía y Teología. Siguiente. Una foto más, el mismo instituto. Siguiente. Y aquí ya pueden encontrar algunos nombres de quienes fueron sus profesores, algunos mis profesores, por ejemplo, el padre Raimundo Beslán, el padre Eduardo Melchor, de la Sala Melchor, nuestro querido padre Jorge Ringo de París. Siguiente, el padre Pirlo, uno de los fundadores, no fue profesor mío. Y era tanto el frío cuando, esta es foto como les comento de 2017 y como aparece en la parte inferior, que yo temblaba para tomar esas fotos. Pero aquí pues aparecen más agustinos de la Asunción. Siguiente, por favor, que se encuentran ahí y pueden ver muchos más. Yo recuerdo que leyendo esta columna de la izquierda, leo padre Egemar Merckx y ahí hubo la anécdota de Eddy Merckx, que uno de los religiosos le regaló a mi tío Luis Fernando la foto de Eddy Merckx autografiada por él. Y cuando yo les mencioné que si tenía algo que ver con el ciclista Merckx belga, pues me dijeron, ¿usted cómo conoce a Eddy Merckx? Y bueno, eso fue otro punto de compartir un poco. Ven en la segunda columna, en la parte superior, al padre Silverio Pirlo. El siguiente, por favor. Y siguiente, por favor. Bien, entonces ya de regreso a la abadía de Marechaux, después de haber intentado dar ese saludo póstumo, pero por lo menos la presencia de nosotros como sus egresados y la voluntad estuvo en todo el camino, siempre orientados por ellos, y esta es la foto ya de regreso en la abadía donde se puede observar la estructura. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que esta presentación de conocidos y desconocidos, el saludo que les envía el padre Juan Panza, les haya agradado. Muchas gracias. Qué bueno. Muchísimas gracias por la presentación, supremamente interesante y Bueno, una cantidad de cosas que uno no sabe y de cómo moverse en ciertos lugares, pero de todas maneras contribuye mucho al conocimiento que estamos obteniendo a través de estos conversatorios
de una herencia que es nuestra realmente, de los padres asuncionistas y por en este caso tan queridos que fueron por nosotros, algunos de ellos, en el caso mío, ver la tumba del padre Eduardo, del padre Jorge, de ver las fotos del padre Francisco, eh, Juan, para otros el padre Juan, para otros, bueno, en fin. Ahora empecemos con la sesión de preguntas. Entonces, ¿quién quiere empezar con preguntas o comentarios sobre la presentación que nos acaba de dar José Sebastián? bueno, para mí fue una presentación excepcional, muy emotiva, que convoca, y creo que para nosotros los del 73 y que estudiamos durante toda la vida en el colegio, genial tener uno en la cabeza. Yo me acuerdo de los curas con sotana y rejo tratando de organizar las filas y muy emotivo el recorrido. El cura Juan, el cura Jorge que lo llevo en el alma porque tuvo un par de actitudes conmigo muy emocionantes. El cura Francisco, el español. No, 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 todo el recuento de los curas que tú haces. Pues, madre, yo creo que cada uno tuvo que ver algo en particular con uno de ellos. El Juan reclamando la matrícula. Jorge, el cura Jorge muy pausado, pero siempre muy certero y un humor negro del carajo, del carajo. No, muy emotivo y de verdad me pasó la película porque yo entré al Dalzón a primero de primaria y me encontré con todo este grupo de amigotes hasta que nos graduamos en el 73. No, de verdad, muy emocionante, muy emotivo. Gracias, gracias, gracias por ese Sebastián, recuento. Fue muy bello, gracias. Con todo gracias, gusto, Sebastián. Quisiera una pregunta. por favor. Sebastián, en 1967, la provincia asuncionista de Bélgica se dividió entre flamencos y valones, por razones teológicas. Después se une otra vez más Bélgica y como dicen, ya no somos flamencos y valones, ahora es Bélgica. ¿Los asuncionistas están en una sola provincia o están en las dos? ¿Y por qué les cuento esto? Para los que no me conocen, soy Guillermo Hurtado, clase 66. Fui asuncionista durante 5 años, entre 1967 y 71, en Assumption College, de donde me gradué en filosofía. Y cuando yo regresé, estaban divididos y los Wallon se habían quedado en el colegio, que eran Eduardo, el padre Jorge, el padre Silverio, a todos fueron profesores míos, y la lista sigue. Y los flamencos, que eran Jerónimo, Armando, Daniel, Cirilo, se habían venido a Cali unos y otros a Medellín, y estaban en las parroquias haciendo su labor. Ellos, pues, se dividieron y tenían enfoques muy diferentes. Yo quisiera trabajar porque a raíz de la división de ellos y de lo que pasa en Bélgica con la Asunción, los últimos que llegaron fue el padre Francisco y compañía. Y entonces el colegio quedó sin asuncionistas y lo, digamos, adscriben a la provincia de Chile, del sur, porque es Argentina y Chile. Y ordenados asuncionistas no hay sino 3 o 4. Yo asistí, fui el monaguillo de la ordenación del padre Silvio. Y fui el monaguillo cuando se bendijo por Monseñor Emilio de Brigar la capilla del Colegio Manuel del Sur. Así que yo tengo una historia muy larga. Jerónimo estuvo en mi casa poco antes de irse para Bélgica, que fue la vez. Asistí al entierro del padre Guilar, que lo mataron aquí en Cali.
y asistí también un poco al padre Cirilo en sus últimos días. Así que para mí es muy importante ver qué pasó con ellos en los, digamos, ochentas, finales de los ochentas. Sí, entiendo bien. Pues de esa información no la tengo. En cuanto a lo que pude observar en la casa de la comunidad, solamente había tres religiosos agustinos de la Asunción. Eran cuatro, disculpe. El padre Francisco, el padre Juan Panza, el hermano Paul y un padre más llamado Michel. Pero el padre Michel, más o menos de la edad del padre Francisco, era muy silencioso. Uno intentaba hacer algo de conversación con él, pero era monosilábico. Él se limitaba únicamente a almorzar, se retiraba y no tuve más información. En cuanto a ese dato puntual de Colegios Emanuel Dalzón en Bélgica, como les comentaba, hay uno flamenco y dos francófonos, pero no sé si existe esa división aún o no tengo esa información. Realmente no. No, con todo gusto. Y un honor conocer a alguien que estudió en el college, en el Assumption College de Boston. Increíble. Es el college Hoy de es los agustinos de universidad, la... ¿no? Hoy es universidad. Increíble. Sí. No, pues un Yo honor. volví al Assumption College en 1990, digo 80, porque me fui a estudiar a Boston y pues es relativamente cerca y fui varias veces y estuve viviendo en el noviciado en Boston, porque yo no tenía dónde quedarme y me alquilaron un apartamento que ellos tenían y me fui allá con mi familia. Chévere. Increíble. Max tiene Buenas noches un para comentario, una todos. pregunta. Sí, no, pues antes que una pregunta, primero un agradecimiento a Sebastián por haberme participado de esta magnífica tertulia. Eh, Agradecerle porque pues gracias a él me animé en el año 2018 a hacer ese peregrinaje y a visitar los padres fundadores del colegio. Y además porque pues como anécdota personal, Sebastián es sin duda alguna uno de mis mejores amigos y con él me he encontrado literalmente en los lugares más recónditos de la geografía colombiana y de la geografía europea. La amistad nos ha llevado a muchos lugares del mundo. Nada, pues esta conferencia refleja lo que es él, una persona metódica, supremamente culta y con un nivel de detalle más que envidiable. O sea, difícilmente alguien hubiera podido hacer la narración con ese nivel de detalle que lo hizo Sebastián. Entonces, pues agradecerle por haberme participado y pues espero que se repita en lo personal, que tengamos la oportunidad de volver a recorrer esos caminos belgas. Muchas gracias para todos y feliz noche. Yo tengo una anécdota. En 1981, yo visité al padre Eduardo, pero no estaba en la casa, tenía en una casa en Bruselas, donde estaban los padres retirados. Desafortunadamente, la mente del padre Eduardo en ese momento ya estaba bastante ida. Eh, y pues no hubo así un reconocimiento muy especial, pero sí hubo una actuación muy agradable. Pues yo iba con mi mamá y decidió que nos invitaba a pasear un poco por Bruselas y nos llevó a lo que él consideraba la persona más importante de Bruselas, que era el Manneken Pis. Entonces nos llevó a ver al monito que orina ahí en una esquina en la calle de Bruselas, y luego fuimos a tomar un café y algo, un bizcochito en la Grand Place. Y entonces obviamente él hablaba muy orgulloso de Bruselas y, y no sé, pues, hombre, los recuerdos del padre Eduardo, que era anecdóticamente, nosotros le decíamos el loco, porque era algo fabuloso con su mente. Era un personaje que cuando nosotros estábamos en quinto y sexto de bachillerato, estamos hablando 72, 73,
Él estaba aprendiendo ruso solo. Y él nos decía, para entender un idioma, aprenderlo por fonética es muy fácil, pero para entender el idioma se necesita entender la estructura gramatical. Una vez usted entiende la estructura gramatical, aprender otros idiomas es relativamente fácil. Entonces son anécdotas pues una anécdota simple que yo tengo y también muy agradable de recordar a los padres. El padre Francisco fue quien me casó a mí. Él, esto fue en el 81, al final del 81. El padre Francisco estaba todavía en el colegio y nos casó. Y bueno, y siempre el recuerdo del colegio, que es una maravilla que nos vamos a encontrar acá, las diferentes promociones con tal diferencias de fechas de graduación y podamos compartir estos momentos. Y Sebastián, muchísimas gracias. Con todo gusto. Creo que Bueno, Gabriel tiene la manito ¿Hay alguien levantada. más? Tiene Gabriel. a ver, Sebastián, qué alegría esta conferencia, esta tertulia tan agradable con los egresados y gratitud siempre, Sebastián. Eh, Se siente uno en esos caminos fangosos cuando el Google te llevaba ya a esos matorrales y a esas cercas sin final. Alcancé a sentir ese pánico, no te preocupes. Pero mira que querer llegar es llegar. Bueno, digamos, yo tengo dos preguntas y una anécdota eh, para que me ayudes un poco a aclarar. La primera, el término que usas, religiosos versus sacerdotes. Eh, a ver si me pudieras de pronto instruir un poco más en ese estilo, porque, bueno, hablamos de que el cura, de que los curitas, pero digamos que sí, realmente esa palabra que estás utilizando hoy de religiosos tiene un contexto y una connotación, me imagino, muy poderosa que quisiera me la ampliaras. La segunda pregunta es relacionado con el hora en la hora, sí. San Benito, el mismo San Charbel y San Agustín. Ellos eran de hacer obras y claro, lo trasladaban a su idiosincrasia y a su labor. Ellos, los días eran de 18, 19 horas permanentemente en el labor, no solamente en las capillas, sino eh, en las obras que se hicieron en Cali, el proyecto Mi Casa, el proyecto Cascajal, la fundación del SECAN. Guillermo tiene muchos amigos en esa zona. Lo que hicieron en Bogotá, las parroquias que fundaron, el Garcés Navas, era gente ejemplar. Entonces, el hora en la hora. Es interesante esa relación con el padre Charbel y San Benito, que San Benito a propósito era tan exigente y tan disciplinado que eran 3 hermanos de congregación. Así empezó el hermano Emanuel, el venerable, eran 4. San Benito eran 3 y 2 lo querían envenenar porque era muy exigente. Entonces, ahí vemos la magnitud de estos personajes. Y la anécdota doble, ya para terminar, y pases a orientarme, es el Leclerc. El padre Juan, a él le encantaba torear a la gente, era un humor espectacular eso. Entonces, nuestro compañero Leclerc, a él le sacaba mucho la piedra que el padre Juan le dijera que él era la mitad belga. Entonces le decía, venga, usted es mitad belga, mitad colombiano. Entonces Leclerc le decía, no, yo soy colombiano, yo soy colombiano. Pero casi por torearlo, ¿no? Y la lista que muestras es curioso
es curiosa la del 74 porque esa lista es la única lista del colegio que tiene un error. Esa lista, si tú la ves y cuentas, son 41. Y nosotros egresados éramos 42. Ahí falta un compañero nuestro que es Luis Fernando Saldaña, eh, que nadie se había dado cuenta, sino que en una de esas me puse a leerla y faltaba el Chino Saldaña, ni siquiera él se había dado cuenta de que faltaba. Entonces, nuevamente mi gratitud para contigo con esa presentación tan espectacular y esperemos que se repita, Sebastián. Un abrazo. Gabriel, muchas gracias por las preguntas, también por la gestión realizada de querer convocarnos en este espacio. Voy a comenzar entonces la diferencia entre religioso y sacerdote. Como nosotros veíamos religión en el colegio, mi docente de religión, el padre Álvaro Jaramillo Londoño, que actualmente está en Cibaté, religioso agustino de la Asunción. Yo cometí el error de mencionar el término sacerdote haciendo referencia a un agustino de la Asunción. Y él me corrige y me dice, no, quienes vivimos en comunidad somos religiosos por denominación, mientras aquellos que pertenecen a una diócesis son sacerdotes. Entonces, por eso religiosos agustinos de la Asunción. En cuanto al hora es la hora, siempre me ha apasionado esa frase, la tengo como uno de mis caballitos de batalla en la vida, y tiene una palabra más, no sé en qué momento hacen la actualización de esa frase o cómo cambia la regla de San Benito, para ora, labora et lexio, ora, trabaja y estudia. ¿Por qué mencionar esto? Porque la abadía de Maretzú tiene una biblioteca donde hay un original de la biografía de Santa Elena, que data de la Edad Media. Entonces, pues tienen obras incunables que para los filólogos sería pues un manjar poder tener acceso a esta biblioteca. Una de las razones por las cuales fui a Maretzú fue por visitar la biblioteca, pero cuando en Navidad le pregunto a uno de los religiosos que si me permiten el ingreso, como decimos en castellano macizo, me caramelean. Luego sí, otro día, que ahorita estamos muy ocupados y bueno, ya llegó el momento de visitar al Padre Francisco y eso nunca se dio, pero el lección está presente en ellos, es decir, la educación. En esa abadía adicional a ello hay un monje y escritor belga, el Padre Luc Moes. Hay una anécdota bonita también ahí, porque con el Padre Luc ocasionalmente nos sentábamos en la misma mesa a la hora del almuerzo. Y el padre Luke me dice, estoy escribiendo una prosa. Y él mantiene ese suspenso hasta el día en el que yo me voy de la abadía. Justo antes de pasar por la puerta, ya para encontrarme al padre Francisco, me aborda el padre Luke y me da el original de la prosa, escrito con pluma y tinta por él. Es una prosa bellísima que le hace al invierno, pero yo la sentí como una despedida hacia mí. Era como la despedida de ese peregrino que llega, se va, así como el invierno llega y se va. Bueno, entonces ahí están. ¿Qué pasa con el Leclerc? Bueno, ahí no, no sé bien, pues sé que fue un compañero de ustedes, promoción 74, mi tío Luis Fernando. Una anécdota con él para que recuerden cómo fue que llegó el primer boletín blanco a mi journal de clase. Fue porque él me dijo, mire, en el año 92, yo con 7 años, me dijo, usted va a entrar al Emanuel. Tan pronto entre, va a encontrar en la parte superior de ese tablero verde, donde se escribe con tiza, 3 cuadros. Uno de ellos el escudo de Colombia, el otro un crucifijo que está en toda la mitad, pero va a encontrar el rostro de un hombre que no va a poder identificar. Ese es el padre Manuel Dalzón. Y la profesora Clorinda Vivas nos inaugura con esa pregunta de cultura general en transición, año 92. Boletín blanco para aquel que diga cuáles son estos 3 símbolos que reposan
en la parte superior del tablero. Y el Leclerc levanta la mano, el Leclerc de esa época. Y claro, pues de esa forma llegué el primer boletín blanco a mi journal. Yo me sentí pues un campeón. Ahí, aunque ya después en el deporte oficial del colegio, que era el fútbol, que venga, que usted tapa por ser el alto, ahí sí nunca fui bueno. Ahí sí nunca una medalla hubo, ni boletín, ni aplauso, ni nada. Entonces, esas son un poco de anécdotas con respecto a eso. Muchas gracias, Gabriel, por el espacio. Y aprovecho para darle un saludo a Max. Max es, como les comentaba, compañero de la promoción 2002, Premio Dalzón. Y sí, yo le digo, es el alcahueta de todo el proyecto que yo tengo. Nunca me dice que no a algo. Entonces hemos ido hasta la Amazonía Media con él. Él tenía mucho interés en agradecer al padre Francisco y al padre Juan la formación que nos habían dado. Y me dice, tenemos que ir, que esas son de las cosas que uno tiene que hacer en vida, que eso es lo más significativo. Y de ahí viene la anécdota de por qué él aparece en la foto, justamente. Y muchas gracias por ser ese amigo constante, esos amigos del colegio. Max, mil gracias. Por ahí veo dentro de los asistentes a la profesora Beatriz Bechara, mi profesora de biofísica en la Universidad Javeriana. También quiero aprovechar la oportunidad, ya que la veo ahí presente para saludarla. Todo el reconocimiento por esos fundamentos de la fisiología humana. Muchas gracias, profe. Gracias, Sebastián, por ese saludo tan especial. Y yo a través de Gabriel González he querido representar a mis dos hermanos, ambos egresados del Dalzón, Óscar Bechara en 1968 y José Fernando Bechara en 1969. Nosotros tenemos una deuda de gratitud grandísima, especialmente con el padre Jorge, quien bautizó a todos nuestros sobrinos, su acogida siempre para esta familia Bechara. Y cuando Óscar Bechara estudió en Lovaina, el padre Francisco aquí recibía plata de mi mamá en pesos colombianos y allá el padre Edmond Darch en Lovaina le entregaba a Óscar la plata en francos belgas, que era la moneda de ese momento. Y Óscar se graduó con honores en su tesis magistral summa cum laude. Y le dijeron en Lovaina que era el primer latinoamericano en haberse graduado con un francés impecable, que donde lo había recibido. Y dijo, bueno, parte en mi casa porque mi papá era franco-libanés y parte la reforcé en el colegio con el padre Eduardo y con los sacerdotes franciscanos en el Emanuel Dalzón, donde estudié desde muy pequeño. José Fernando también, mi hermano que murió hace 7 años. Óscar murió hace apenas 2 años debido a que tenía Parkinson de base y no alcanzó a llegar la vacuna y le cogió el COVID inexplicablemente en una notaría donde tuvo que ir. Él era un abogado litigante muy brillante y desafortunadamente no pudieron pues salvarle la vida. Duró 1 mes y medio en UCI en la Santa Fe y murió. Bueno, descansó. Razón por la cual yo he querido representar a mis hermanos en estas charlas y en todo lo que se relacione con el Colegio Emanuel Dalzón y con la comunidad. Les tengo la anécdota de que conocí la familia del padre Jorge, porque yo también hice la especialización en biofísica en Lovaina la Nueva, y la familia del padre Jorge vivía en Otiñí. Y el padre Jorge, cuando yo me fui a Lovaina, mandó conmigo muchísimos libros para todos sus sobrinos. Entonces fuimos con Óscar, que ya llevaba en Lovaina 1 año haciendo su maestría, a donde la hermana del padre Jorge, y le entregamos los libros que le mandaba la hermana desde aquí, desde Bogotá. Bueno, la gratitud que tenemos con el padre Silvio es infinita, porque también él durante la pandemia proporcionó la capilla del colegio para que a Óscar le hicieran exequias religiosas, y así fue, que nos dio mucha tranquilidad
y mucho consuelo en esos momentos. Bien, Sebastián, pues te agradezco muchísimo esta charla porque para mí ha sido también una comunidad muy cercana, como lo ha sido para mis hermanas, para nuestros papás y para toda la familia y para muchos amigos egresados del Emanuel Dalzón, amigos tan queridos de Óscar como es hoy el ministro de Comercio Exterior, a quien Óscar siempre le llamaba Moncho. Moncho Maña, a Eduardo Maña Mendoza, que tanto quisimos, y bueno, entonces a todos sus compañeros de colegio, a Lázaro Jiménez, que ha sido un amigo entrañable de nuestra familia Bechara, compañero de Óscar, y quien siempre nos ha mantenido también muy unidos con el colegio y especialmente con los sacerdotes, y hoy en día con el padre Silvio, a quien fuimos a visitar apenas hace 15 días. Gracias a todos, gracias a Gabriel por tenerme siempre en cuenta en estas charlas y de parte de la familia Bechara, nuevamente un agradecimiento infinito a la comunidad de los agustinos asuncionistas. Que Dios los bendiga y a ti, Sebastián. Me encanta verte en esta charla y recordarte allá en el premédico y para tu mamá un abrazo enorme que siempre la recuerdo con mucho cariño. Gracias a todos. Muchas gracias, profesora. Siempre la estimo mucho y como siempre lo suelo mencionar cuando la recuerdo, ya sea con mi mamá o con algún otro colega de medicina. Y gracias por esos fundamentos de la fisiología humana que son absolutamente necesarios para poder entender cualquier otro proceso de salud e enfermedad. Usted fue muy significativa para mi formación y la estimo mucho. Bueno. Gracias, Sebastián. Pues mira, esa especialización en biofísica la hice en Bélgica, en Lovaina la Nueva. Muy bien, eso es solo usted, profesora, porque además de la física y el francés, nada fácil. No, Felicitaciones. bueno, pero fue algo que también nosotros cogimos en la casa. Y como te digo que la tesis de Óscar Bechara allá pues tiene un significado grandísimo, no solo por la novedad del tema, sino también por el impecable idioma en la cual la escribió. Muchas gracias nuevamente, profesora. Yo había visto otra manito levantada, no sé si era de Guillermo, Rafael. Nosotros, Guillermo. nosotros. Le agradezco Oh, mucho que me diga Beatriz, porque soy Pepe, profesora. Ya me acabo de pensionar en la Javeriana, entonces empieza a ponerme muchos años. No, era simplemente un complemento muy al margen de lo que de la primera pregunta que hizo Gabriel González. Sí, los sacerdotes se distinguen de los religiosos porque no viven en comunidad, pero las comunidades religiosas, hay dos tipos de comunidades religiosas. Unos que son de clausura, como los trapenses o los benedictinos, ¿no? Que no salen y son los que trabajan, producen su propio ingreso y se mantienen en el convento, por así decirlo, en las abadías, porque el director es un abad, el abad. Y los religiosos que tienen congregación, pero que hacen una labor social afuera. Y esos son los agustinos de la Asunción, son religiosos sociales. Sí. Muy interesante saber esa diferencia. Gracias. Ni más faltaba. Pepe, Oíme, hombre, Sebastián, una cosita. Vos y yo que estuvimos en los scouts en el grupo 49, ella también, y nuestro jefe, el hermano Carrasco, Y el y yo padre a Francisco. vos te enseñé a hacer mapas con brújula en la mano. ¿Cómo se te ocurre ir con Google Maps? Los varones de pelo en pecho vamos con brújula. Es Pero bueno, correcto y yo acepto el llamado de atención, jefe. Así es. No, Sebas, en serio que te felicitamos, no esperábamos menos de ti. Qué charla tan agradable y ver esas fotos de ellos tan divinos, nosotros que los tuvimos 10 años, porque el padre Francisco también fue jefe en una época
de los scouts y era súper alcahueto. Nos prestaba todos los buses. Bueno, ¿y cuándo paseo? Y solo la paseo, paseo, paseo. ¿Cuántos buses necesitas, Ana María? No sé qué. Eso era una maravilla. Y ver esas fotos, qué chévere, oye, Sí, qué increíble que pudiste estar con ellos. ver las fotos de los últimos días De los dos. Francisco, sí, y el padre Juan. Impresionante. Muchísimas gracias, Te Sebastián. felicitamos, Sebas. No, Muy gracias a buena ustedes, presentación. Pepe y Ana María, los quiero mucho, gracias. ¿Alguien más? ¿Tiene algún comentario, pregunta? Si no, creo que ya estamos a 2 minutos del tiempo que hemos planeado para esto, entonces esperamos la próxima, Gabriel, que esto está volviéndose muy interesante y nos va a poner creo que a muchos a investigar más y más y más de lo que hay detrás de todo esto, que se llama Emanuel Dalzón. Sí, realmente este tipo de conversatorios y de aportes significativos como el que nos participa Sebastián Romero en la noche de hoy, enriquecen ese acervo tan importante de lo que fueron esa constelación de religiosos, agustinos asuncionistas, titanes de la educación incansables, eh, a los cuales pues nosotros les debemos pues esa gratitud. Eh, Viene ya una tercera y un último, digamos, conversatorio para cerrar este año en el que el padre Jorge cumpliría 100 años. Nos faltarían ya, estamos ya terminando este tejido, eh, pero esto continúa. Esto continúa. La última charla, pues, está a cargo de otro premio Alzón, Héctor González, con el perfil arqueológico eh, del padre Jorge, sus periplos a San Agustín, sus amistades allá. Les comentaba al inicio del conversatorio que pues está en proyecto sembrar un par de robles en el parque arqueológico. Estamos en espera de algunas autorizaciones, pero parece que eso va a salir bien. Y, y esa sería, digamos, la arista del tercer conversatorio. Para el año entrante, pues ya van a haber muchas, también algunas otras actividades. Se van a seguir publicando, como les comentaba, las vidas ejemplares. Ya hay 3 vidas ejemplares publicadas. Eh, Está el Corazón del León, está el padre Daniel Gilar Franco y el padre Silvio Herrera Herrera. Entonces, qué interesante, hay mucho acervo documental para escribir sobre el padre Cubert, sobre el padre Pascual Colli, sobre el padre Silverio Pirló Parmentier, sobre el padre Eduardo Melchor, y el padre Albert Henry, los hermanos Besselin, Raimundo y Rogelio. Rogelio. Mejor dicho, la idea es, digamos, en esta vida tratar de completar esas publicaciones para que todos las disfrutemos y las comentemos. Fíjense, hoy salen nuevos datos, nuevas cosas, aprende uno muchas cosas más y, y esto continúa. Eh, todos somos el Emanuel Dalzón. Sí.